viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Yo creo en un Dios fiel. El nombre de Dios fiel es el Emuná, Dios fiel, el Emuná. Quiero que se ponga sobre sus pies. Amén. Vamos a entonar esta alabanza. Gloria a Dios. Tu fidelidad es grande. Sí, Señor. Gracias, Señor. Tu fidelidad Gracias. incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, en esta mañana. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más entonémoslo, aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Y póngase por favor sobre sus pies. El título que hay allí, el juzgar a los demás. Vamos a leer la palabra a una sola voz. Dice Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. No juzguéis, por favor, a una sola voz. No juzguéis para no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que ella nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Te pedimos, Señor, que en esta mañana haya una palabra rema, una palabra revelada. Señor, que nosotros podamos entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, y sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero, Señor, no queremos solamente ser oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que eres el Maestro por excelencia, que nos guíes a toda verdad y nos ayudes a poner por obra
tu palabra, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Padre precioso, y te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Cuando mi esposo me dijo que empezara Mateo 7, el Señor me llevaba. Yo conozco de la palabra hace 35 años, hice mi oración de fe en el año 1990, pero solo hasta el 2005 con mi esposo empezamos a formarnos, a tener discipulado, escuela de crecimiento, instituto bíblico. Y antes de estudiar, en mi decir era: ¿quién le da la potestad a las personas para juzgar? ¿Quién? Decía yo. ¿Quién le permite a una persona juzgar? Y yo no conocía los estudios, porque fue hasta el año 2005 que mi esposo y yo empezamos a estudiar. Entonces, yo he titulado La autoridad para juzgar, porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a donde usted se mueve, en el sitio donde usted está, hay personas que transmiten con sus palabras juicio. Hay en ese juicio a veces emociones, sentimientos, pasiones, envidias, vanaglorias, conveniencias. Yo no sé, pero en el trabajo, en el hospital, yo veo eso. Y el común denominador es que muchas veces hablamos y juzgamos sin conocer, sin objetividad, sin ser imparciales. Se habla sin haber escuchado y se repite sin que uno conozca verdaderamente y haya escuchado la versión de las personas. Eso suele suceder en mi trabajo. Yo no sé si ustedes lo han vivido. En algunas congregaciones, en otras partes, lo hemos visto. Pero yo quiero que usted hoy aprenda en estos dos versículos que nos quiso recordar el Señor Jesucristo. Hemos hablado con mi esposo que el Sermón del Monte es Mateo 5, 6 y 7, la Constitución Celestial. Hoy empezamos el último capítulo del Sermón del Monte, Mateo 7, 1 y 2. Y dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y yo le pregunto a usted, el Señor Jesucristo estaba diciendo no pueden juzgar, está prohibido juzgar, o lo que dice en su versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. A ver, ¿qué nos quiere enseñar el Señor Jesucristo? ¿A que no juzguemos? Está enseñando que toda forma de juzgar sin una evaluación previa está prohibida. Se trata de una directa prohibición que no nos permite tener y formar una opinión y expresarla. Vamos a estudiar, vamos a aprender, porque la misma escritura, acá le voy a pedir el favor a mi esposo que tiene el micrófono, a Yubi, que me ayuden. Vamos a ver dónde hay otras escrituras que hablan del juzgar.
para que vayamos haciéndonos a una idea. Le voy a pedir el favor a mi esposo que vayamos a Juan 7:24. Ya yo visé a Gálatas 1:8. Porque la misma escritura aborda este tema. Y yo quiero que usted se dé cuenta lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino a enseñarnos. Porque lo que Dios quiere, lo que el Padre quiere, junto con su Hijo y con el Espíritu Santo, es que aprendamos a vivir, que aprendamos a estar en una convivencia sana y que como creyentes podamos tener una razón para entender mejor las cosas. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 7, versículo 24. Amén. Juan, capítulo 7, verso 24. El Señor dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. ¿Puedes repetirlo? ¿Y quién habla? ¿Quién Está hablando Jesús, directamente el Señor Jesús. Está en rojo en mi Biblia. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Amén. Esa porción de la palabra, en una versión más sencilla, como la traducción lenguaje actual, dice: no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. ¿Quién lo está diciendo? El Señor Jesucristo. Veamos otra porción de la palabra. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Para que lo entiendan más, se los voy a decir en traducción lenguaje actual. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Entonces Pablo está diciendo: ojo, si alguien viene a enseñar algo diferente, si alguien viene a distorsionar el evangelio del Señor Jesucristo, ojo, tienen que ustedes estar con su oído atento y su ojo atento y su oído despierto. ¿Por qué? Porque es anatema, porque está distorsionando el correcto evangelio del Señor. Y ustedes y nosotros tenemos que estar así de despiertos. El Espíritu Santo nos reargulle y nos dice: cuidado con lo que se está enseñando. Eso no es lo correcto. ¿Usted tiene dudas? Allá están los fundamentos de fe, los artículos de fe de nuestro concilio. El pastor lo estuvo enseñando por varios meses los jueves. ¿Tiene usted alguna duda? Búsquelo aquí o en la cartelera de arriba. Y si aún no le queda claro, pregúntele a sus pastores. Pero dice: ojo, de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros le hemos anunciado, yo, dice Pablo, le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo
o alguno de nosotros. Quiero que le vaya quedando claro lo que dice la palabra sobre el juzgar, la doctrina y juzgar a aquellos varones que están causando división y que están apartándonos del verdadero evangelio. Vamos ahora a ir, esposo mío, a leer 1 Corintios 6, del 1 al 6. Y Luis, 1 Corintios 5, 3. ¿Qué dice la palabra acerca del juzgar y la autoridad de juzgar? 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 6. Amén. 1 Corintios, capítulo 6, versos 1 al 6. Dice la escritura así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Amén. Amén. Volvamos al versículo 2. Yo lo leo, gracias. El versículo 2 dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos aquí? Amén. Amén. Diga amén, hermano. ¿Usted no cree que es santo? Al menos posicionalmente, hay santidad posicional. El día que usted le confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ya fue declarado santo y apartado. Pero hay una santidad práctica, la que todos los días usted tiene y se enfrenta a caer, a ser tentado al pecado, y santidad práctica. Pero hay una santidad regia, santidad perfecta, la que vamos a tener cuando partamos con el Señor. Los santos, dice la palabra: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes? Usted y yo, mi hermano. En otra versión dice: porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Y el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Y en otra versión dice: si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. Entonces a mí se me fue cambiando el concepto, porque yo era la que decía: ¿quién le da el derecho a juzgar a una persona? Y no es juzgarlo en todo. Los santos tienen esa autoridad delegada por el Señor para juzgar que la doctrina, si alguien viene y enseña algo diferente al evangelio, y si esa persona es causa de división, pero hay una manera correcta de hacerlo. ¿Qué dice 1 Corintios 5:3? Dice: no es buena vuestra jactancia, pues no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Dice, en el mío dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. 1 Corintios 5:3. 3.
Qué pena, ¿no? Vuelve a tapar. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Qué título tiene tu Biblia arriba antes de empezar el capítulo? Caso de inmoralidad juzgado. Un caso de inmoralidad, ¿qué? Juzgado. Juzgado. Ok. En esta versión dice, yo aunque estoy lejos, dice Pablo, siempre me preocupo y pienso de ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que yo estoy con ustedes. Y recuerde que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso de parte de Jesucristo les digo, este hombre es culpable. ¿Quién te da la autoridad para juzgar y para juzgar qué? El Señor Jesucristo. Ustedes los santos. Pero para juzgar cualquier cosa, no. Cuando fuimos al instituto bíblico, me quedó mucho más claro. Porque los maestros nos enseñaban. Y cada día fue entendiendo y mi manera de hablar, de decir, ¿quién le da autoridad para juzgar? La palabra misma me enseñó. ¿Para juzgar qué? Pero ojo, ¿quién eres tú si tu testimonio no es el que Dios quiere para juzgar? Vamos a seguir. Le voy a pedir el favor al pastor que me ayude con 1 Corintios 5:12. A Yubi que me ayude con Tito 3:10 al 11. Entonces, vamos a ver qué nos enseña el Señor ahí mismo en 1 Corintios 5, pero versículo 12. Aleluya. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 12, y le voy a agregar el 13 para completar la idea. 5:12, Primera Corintios. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. En otra versión dice, a mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará. Pero ustedes, como dice, pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. ¿Duro? ¿Verdad? A mí me cambió el concepto. Me rompió el paradigma. No es que es el pastor, el mejor pastor que hemos tenido en toda la vida. No es que es el hermanito ungido, más ungido. Si está enseñando algo diferente al evangelio del Señor Jesucristo, es anatema. Está distorsionando, va a traer división. Y ustedes tienen la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Ustedes quiénes? Sus santos. Eso implica, y lo vamos a ir viendo más adelante, que hay que tener una manera de actuar, una conducta para poder juzgar la doctrina que se está haciendo. ¿Qué dice Tito 3? Versículos ¿qué? 10 y 11.
Amén. Dice la palabra de Dios. Tito 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Amén. En esta versión del lenguaje actual dice: a los que siempre están peleando en la iglesia, llámeles la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Puedes estar seguro que esta gente ha dejado de creer en las verdaderas enseñanzas y sus propios pecados demuestran que son culpables. Al hombre que causa divisiones, después, decía Ayubi, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tú le llamas la atención a la persona aquí en privado. Vuelves y le llamas la atención aquí en privado. No hace caso. Los llamamos delante de la congregación. ¡Duro! ¿Y qué hay que hacer? Hermano, hermana, ¿no te corriges? ¿Qué hay que hacer? Sea Dios. El pecado no se consiente. Amén. Hay que amar al pecador, pero necesita restauración. Entonces, si tú ves que lo que tu pastor y tu pastora te está enseñando es diferente a lo que está en la palabra, es diferente a los artículos de fe que están enunciados en nuestro reglamento interno, pero que además se los colocamos allí, ustedes nos pueden llamar pastor, pastora. Eso no es. Por favor. Y otra vez. Pero si no, hay un cambio. Hay que tomar decisiones. Miremos lo que dice la palabra en Primera de Juan 4:1, pastor. Primera de Juan 4:1. Los escucho súper callados. Pero no me preocupo porque... Entonces no los escuchas. Están callados. Primera de Juan 4:1 dice la palabra así. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Permíteme alguna observación. La palabra espíritu en este texto se refiere a una persona. Tengan presente eso en el contexto de lo que estamos hablando y el contexto de lo que el versículo enseña. Vuelvo y leo. Búscalo allí que dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando dice muchos falsos profetas, está hablando de personas. Esa palabra espíritu se refiere a esas personas justamente. Amén. Porque digo que no los escucho hablar, pero sí los escucho con los ojos, Tenemos un lenguaje corporal que dice muchas cosas, entonces acá los veo yo, abren los ojos, otros hacen, otros dicen, eso es hablar también, pero no con palabras. Dice la porción que les traje en traducción lenguaje actual en Primera de Juan 4:1. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Póngalos a prueba para ver si son lo que dicen ser. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Hay hermanos, hermanas que vienen desde lejanas tierras y vienen a decir una cosa y vienen a decir otra.
y hay que tener cuidado. Hay que tener revelación y tener cuidado de no tomar todo lo que le dice. ¿Acaso tú conoces a esa persona? ¿Sabes si está sujeta a su pastor? ¿Cómo es su comportamiento en la iglesia de ese país? Nosotros hemos estado sorprendidos. Y cuando nos congregábamos en Madrid le decíamos, pastor, aquí llegaron cierta mujer, pastor, esto no es de Dios. Le decíamos, pastor, ojo, tenga cuidado, pastor. Y a los meses se veían cosas. Pero una persona a la que tú le preguntas, si tu pastor, ¿quién es? No, yo no me congrego, el Señor me mandó a hablar. ¿Qué pasa con la sujeción? ¿Qué puede decir tu pastor si lo llamamos y le preguntamos quién eres tú allá? Ojo, vuelvo y leo lo que dice traducción lenguaje actual. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Póngalos a prueba para ver si son lo que dicen ser. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Personas que les gusta venir, hermano, ven, hay una palabra para ti. Hermanita, venga, hay una palabra aquí. Uno a veces escucha cosas y tristemente hay personas, parejas, que toman decisiones por esas parejas enviadas. A nosotros nos pasó en Madrid, una joven pareja que teníamos allí y un varón de Dios, este joven Dios santo con un ministerio hermoso, y estaba con su novia y cayó en pecado y no le contó a sus pastores ni a los líderes. Prefirió con esos recién llegados a irle y contarle su problema. Yo le digo, no, sálganse de la casa y váyanse a vivir juntos. No, yo cuando me enteré, nosotros citamos a esos jóvenes. Bueno, ¿qué está pasando acá? No, ¿y qué pasó aquí? No, fue que ellos nos dijeron. No. ¿Ustedes hablaron con el pastor? No, pues la verdad es que ellos vinieron a dictar la conferencia, a dictar de parejas, pero perdóneme, pero eso no es el orden. Mi esposo les habló con mucho cariño, pero como un papá, jóvenes, hay que ponernos en orden, a cuentas con Dios. Vamos a hacer las cosas correctas y vamos a hacer todo de esta manera. Y bueno, el corazón de ellos pidieron perdón. Se pusieron a cuentas, se casaron en diciembre del año pasado antes de salir. Bueno, esto ya ha pasado un poco de tiempo. Sí, ya vamos a ajustar un año ahorita en marzo. Sí, un año atrás. Ya tienen como 15 meses de casado. Dios les ha bendecido ese ministerio, pero hay que tener cuidado. Yo cuando me di cuenta de lo que va a pasar, decía, pastor, Dios mío, nuestros jóvenes prefirieron contarle a otras personas porque se veían muy bonitos dictando las conferencias, venían de otros países, de Estados Unidos, pero hay que tener cuidado. Aquí no solamente hay pastores, aquí hay líderes de damas, de caballeros. Los jóvenes tienen un hermoso director. Tienen a la hermana Mercedes también acompañándolos. Si aún no es suficiente, hay otros hermanos, ancianos. Yo creo que tenemos bastante. Antes de salir, a que una persona que llegue aquí, que usted no conoce el ministerio, usted no sabe cuál es su comportamiento en una iglesia, en su congregación, ¿qué dice su pastor de esa persona? Y usted salga a contarle sus cosas y hacerle caso. Tengan cuidado. Por eso no olviden 1 de Juan 4:1. Hermano Henry, vamos a leer segunda carta de Juan, capítulo 1,
versículo 9 y 10. Esposo mío, amado, tercera de Juan 1:9. Segunda de Juan. Segunda de Juan. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Señor, quita las vendas y transforma corazones. Segunda de Juan capítulo, el versículo 10. Gloria a Dios. El versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Amén. Yo creo que más claro, pero lo vamos a leer en la otra versión, pero está súper claro. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni los saluden. Bueno, acá está más claro en la versión de Reina Valera. Y si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en la casa ni le digáis bienvenido. Clarísimo. Estamos hablando de la autoridad para juzgar. ¿Quién la ha delegado y qué juzgamos? Creo que nos está quedando claro con estas citas. ¿Quién delegó la autoridad? ¿A quiénes? A sus santos. ¿De juzgar qué? La doctrina. Y aquellos varones que enseñan, digo varones, ahí están hombres y mujeres, porque hay falsos ¿qué? Profetas. ¿Qué dice la palabra en tercera de Juan 1:9? Tercera de Juan 1:9. Dice la escritura: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Si quieres leerlo hasta el 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amén. Dice traducción lenguaje actual, tercera carta de Juan, capítulo 1, que es el único capítulo que hay allí. Dice Pablo: yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad, pues le gusta mandar. Por eso cuando yo vaya a visitarlos, le llamaré la atención, porque anda hablando mal de nosotros. Y no solo eso, sino que tampoco recibe a los seguidores de Cristo que llegan de otras partes. Y si alguien quiere recibirlos en su casa, se lo prohíbe y los echa de la iglesia. Ojo, Pablo dice, yo ya lo he dicho, hay que tener cuidado, pero aún en la iglesia hay personas que consienten muchas cosas y la sana doctrina la detienen. ¿Pasa? Sí pasa. Sí pasa. Son pasajes escritos por Pablo, por Juan, por Tito, y en cada uno de ellos
hay una exhortación, una acción de calificar, de evaluar, de examinar con sumo cuidado, de observar, pero sobre todo de discernir. Hay que direccionar y tomar decisiones y juzgar la doctrina y la acción que este varón o mujer está llevando, porque no puede causar división, porque debe enseñar el evangelio y porque no puede imponer acciones sobre otras personas que van a dañar ministerios. Miren, cuando nosotros nos dimos cuenta de esta parejita, Dios primero nos permitió, pues, ver que algo estaba pasando. Segundo, abordar a esta pareja. Cuando es pareja, mire, nosotros, yo atiendo mujeres, mi esposo atiende varones. Cuando se trata de una pareja en pareja, porque no está bien que un hombre atienda a una mujer o una mujer atienda a un varón solos, no está bien. Lo hacemos así y con la guía y la dirección del Espíritu Santo, y con autoridad le decimos: hermanito, hermanita, ¿está pasando esto? Sí, sí está pasando. ¿Qué pasó acá? Y le damos la oportunidad de que pueda explicarlo. Pero sorprendidos cuando vimos que habían hablado con otras parejas diferentes a sus pastores, diferentes a sus líderes, y esas personas habían venido de lejanas tierras y les habían dado una recomendación que no era la que correspondía. Se hubieran dañado esos dos ministerios. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Volvamos a leer Mateo 7:1, que es nuestra cita. Dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si yo leo esto, ¿se contradice con las otras citas? ¿Quién está equivocado? ¿Jesucristo? ¿Los apóstoles? ¿O es que me está hablando más bien la palabra de que estamos llamados a escuchar, a recibir, a entender su palabra y ponerla por obra? La palabra, lo que aquí nos plantea, y no está equivocada, es que tenemos que primero tener una vida de testimonio, y con esa misma responsabilidad preservar la sana doctrina, la enseñanza, y ahí sí poder juzgar, pero no se trata de condenar. Vuelvo a repetirlo: nuestra conducta, nuestro testimonio tiene que ir por delante. Y el celo que nos debe llevar es el de proteger, el de guardar la sana doctrina. Para poder, ¿qué? Evaluar, discernir lo que se nos viene a enseñar, juzgar la doctrina que nos van a enseñar. Por eso muchas veces mi esposo y yo les decimos: no nos crean, léanlo, estúdienlo. ¿Para qué? Porque Jesús mismo llegó a ciertas conclusiones con las personas que más sabían en su época. Vamos a ir rápidamente a Mateo 6:2. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando pues des limosna,
No hagan tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cómo los llamaba el Señor Jesucristo? Hipócritas. Mateo 23, 27. Mateo capítulo 23, versículo 27. Dice la palabra. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El Señor Jesucristo actuaba como un hombre sin pecado. Podía llamar las cosas de esa manera. Tú y yo no conocemos el sentir de cada una de estas personas, pero si estudiamos su palabra, si rumiamos como la vaquita hace, rumiamos, declaramos la palabra, la memorizamos, la estudiamos, la leemos en otra versión, vamos a tener esa guía para poder juzgar la doctrina, las enseñanzas que nos traen hombres y mujeres, para poder juzgar, mas no condenar. Quiero que se ponga sobre sus pies. Lo que Jesucristo quiso enseñarnos aquí en Mateo 7, 1 y 2, está planteando en su enseñanza el no juzgar de manera irresponsable y a título condenatorio. Hay que tener autoridad moral y ser de testimonio para poder abordar a alguien y llamarle la atención por su conducta. ¿Qué dice Mateo 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Voy a pedirle favor al pastor que esté orando por esta palabra, para que sea palabra rema en nuestras vidas. Amado Dios, soberano Rey de los tiempos, recibimos tu palabra como lo que es, palabra de Dios. Recibimos tu palabra, Señor, bajo el convencimiento absoluto que ha sido enviada con un propósito. Tú nos estás formando, Señor. Nos estás moldeando a la imagen de Jesucristo. Estás trabajando en nosotros con la obra del Espíritu Santo el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo, Señor, solo será formado si se tiene la semilla viva que es tu palabra. Y ese carácter de Cristo se expresa, Padre, en la conducta. La enseñanza, la doctrina tuya, Señor, la manifestamos en nuestra conducta, con lo que hacemos, con lo que decimos. Y nos exhorta, Señor, a no ser ligeros de boca, a no señalar con ligereza a otros, a ser responsables de nuestras palabras, a entender que cuando vamos donde otra persona a llamar la atención, tenemos la autoridad para hacerlo y somos guiados por el Espíritu Santo para hacerlo, sin precipitarnos,
sin condenar, sin desacreditar. Es el amor tuyo, Padre, lo que nos guía, porque el amor del Padre en Cristo Jesús lo guió a Él para enseñarnos y para ser tan categórico con los fariseos y los escribas. No queremos ser hipócritas como fariseos y escribas. Queremos y necesitamos ser transparentes como creyentes verdaderos, como hijos e hijas del Dios único y verdadero. Padre, que sea tu Santo Espíritu en nosotros trabajando tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu en nosotros, Señor de los cielos, dándonos luz para que esa palabra, Señor, sea avivada en nosotros y nuestra conducta manifieste a quien representamos y en nombre de quien caminamos. Te pedimos perdón, Señor, por la ligereza de nuestra boca. Y no solo de nuestra boca, Padre. Te pedimos perdón por la ligereza de nuestros pensamientos, porque nos aligeramos a pensar de los hermanos, de las hermanas, de otras personas. Y así como pensamos ligeramente, escribimos en los chats de WhatsApp o las redes sociales ligeramente e irresponsablemente. Y así como no nos detenemos a orar y a buscar discernimiento de parte tuya, replicamos lo que en las redes sociales también se dice irresponsablemente, causando mucho daño, Señor. Perdónanos, Padre, por ello. Te pedimos perdón, Señor, por el daño que le hayamos causado a otras personas por lo dicho o escrito. Pero también te pedimos perdón, Señor, por el daño causado por no hablar cuando hemos sido testigos de estos atropellos, Señor. Porque hemos visto personas que atropellan a otros. Hemos visto y somos testigos de personas que escriben falacias sobre otros. Y callados nos quedamos. Porque también debemos actuar en esos momentos con la autoridad que tú nos has dado. Llamando al orden que tu palabra determina. Llamando a la rectitud que tu Espíritu establece. Llamando, Señor de los cielos, a la conducta transparente que Cristo enseña. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Y prepáranos desde hoy, Señor, porque el próximo domingo este mensaje será complementado. Y si en esta mañana ha habido, Señor, movimiento, el próximo domingo habrá tormenta. Pero todo para corrección, para edificación y para alabanza de tu gracia y gloria de tu nombre. Porque necesitamos ser testimonios de un Dios vivo, testimonios vivos de un Cristo de honra, de gloria y de majestad. Padre, gracias por ayudarnos, por corregirnos, porque necesitamos ser corregidos por el Dios de los cielos a través de la obra de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque ahí estás manifestando tu amor hacia nosotros. Amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.